a conocerte cada día más, para glorificarte, Padre amado. Primeramente, Señor, en este momento queremos pedirte por los hermanos Germán y Dorita, Señor. Tú sabes, Señor, que están enfermos. Pedimos que se haga tu voluntad en ellos, Señor, que se haga tu obra en ellos, que está dentro de tu voluntad, Señor, que recuperen su salud, que estén de nuevo en pie, Señor, para que sigan trabajando en tu obra, para que te sigan alabando y para que te sigan bendiciendo, Padre amado. Trae también consuelo a su familia, Señor, a sus hijos, a las personas que los rodean, Señor, que los aman y que quieren estar con ellos. Fortalécenlos en cada instancia de esta etapa que están viviendo, en el quebrantamiento de salud de nuestro hermano Germán y del estado senil de su esposa Dorita, Señor. Protégelos, Señor, guárdalos y anímalos, Señor, a que efectivamente vayan adelante y que se cumpla tu voluntad en ellos, Padre amado. También, Señor, ahora pensando en nuestra clase, pedimos que seas tú dirigiendo este tiempo de enseñanza, que seas tú, Padre amado, trayéndonos tus verdades a través de nuestro pastor Luis, Señor, que seas tú hablando a su espíritu, a su corazón y a su mente para que nos ilustre de manera genial, como lo ha venido haciendo a través de esta carta de Santiago, Señor. También pedimos por la salud de Luis, por la salud de su familia, Señor, guárdalos. Y también, Padre amado, está de más pedir por cada uno de los miembros de este grupo, de esta clase, Señor. Guarda a cada uno de ellos, guarda cada una de sus instancias, Señor, los diferentes estadios que nos pueden afectar nuestra salud, nuestro corazón, Señor, nuestra parte económica, Señor. En tu nombre derramos bendición para cada uno de ellos y oramos en Cristo Jesús para que es la honra y la gloria. Amén. 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 Bueno, Amén. Buenas buenas noches a todos. a todos una Buenas vez noches. más. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas no una noches, pregunta. Miriam. Hola, Miriam. Buenas noches. Hola, Miriamcita, ¿cómo estás? No una pregunta, sino una afirmación. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Sí. También los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Ese es el texto para memorizar o que teníamos que memorizar esta semana. Es bien interesante porque nosotros hemos leído la escritura ya varias veces y hemos encontrado en Marcos, por ejemplo, Marcos 1, 23 y 24, igual Mateo 8, 28 y 29, que los demonios reconocieron a Jesús. Sí. Y los demonios dijeron que Jesús era el Hijo de Dios. Pero aunque ellos creyeron eso y aunque ellos afirmaron eso, no los hizo salvos. No, pues no sabe. Y tal vez cada lección que estamos viendo, como que cada vez nos confronta más con una realidad, ¿verdad? Y la realidad es realmente nuestra fe es una fe real. Y cuando hablamos de una fe real, entonces tenemos que hablar de las pruebas. Tenemos por sumo gozo cuando pasamos por diversas pruebas. ¿Cuál es la respuesta a eso? Si la respuesta es sí, la razón por la que podemos nosotros gozarnos en medio de la prueba es porque la prueba produce paciencia y la paciencia perfecciona, lo cual nos hace completos o nos hace madurar. Eso lo veíamos cuando estábamos estudiando el capítulo 1.
también estábamos viendo que no debemos de gloriarnos en nuestra posición o gloriarnos en lo que somos o lo que sabemos, sino que por el contrario, nosotros debemos de gloriarnos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por otro lado, decíamos que éramos bienaventurados cuando pasábamos por estas pruebas, porque había un estéfanos, una corona de gloria y honra, que es la misma corona que nosotros vamos a presentarle a Él. Por eso decimos que nosotros nos gloriamos es en Cristo. Y la gloria que podamos recibir tiene un propósito, es gloriarlo a Él. Luego, cuando estábamos mirando el capítulo 1, llegamos a un punto en que tenía que ver no solamente la prueba y la tentación, que hacíamos un paralelo, que mientras que la prueba nos perfecciona, la tentación procura destruirnos. Pero igual si pasamos la tentación, nuestra fe es más fuerte, cada vez más. Pero el papel que juega la palabra de Dios implantada en nuestros corazones. Ahora, ¿qué recuerdan de esa palabra implantada en nuestros corazones? De la ley perfecta, la ley de la libertad. Que debe ser practicada. Muy bien. Practicada. Muy bien. ¿Cómo diría el texto? Ser hacedor de la palabra. Perfecto, Alexander. Hoy los noto un poquitico callados. Debe ser que no estaban preparados para el resumen o para el repaso. Pero es que yo quiero que nos metamos en la mente, nos metamos en la mente del autor, nos metamos en la mente de Santiago, en su corazón, y la forma en cómo Santiago está escribiendo esta carta. Porque aunque parece que él estuviera hablando de muchas cosas, él está llevando un hilo que es impresionante. Él empieza hablando de las pruebas y nos dice que las pruebas maduran nuestra fe. Luego, él pasa a hablarnos acerca de la palabra implantada. Es decir, la palabra de libertad, la ley perfecta, la ley de la libertad, y nos dice que por esta razón nosotros debemos de ser no solamente oidores, sino hacedores. Sí, ¿será que esa frase tiene que ver con nuestra lección hoy día? Claro. La de hoy, claro. ¿Por Claro. qué, Mercedes? Pues porque la fe con obras es la que funciona, la que puede dar testimonio a otros. Muy bien. De los que practican. Y cuando él dice que las pruebas, las tentaciones maduran, perfeccionan nuestra fe, ¿eso tendrá que ver con la lección de hoy también? Claro. Claro. ¿Por qué, Aida? Porque si nosotros estamos en la verdadera fe, soportamos la prueba y crecemos, salimos adelante, Ajá. cogidos de la mano del Señor. Ajá. ¿Y qué tiene que ver eso con la lección de hoy? Que nuestra fe debe ser activa. Y vas bien, pero te falta el gancho. ¿Quién quiere ayudarle a Aida? Ayúdenme porque me perdí. Lidia. No sé. Que al poner o sea, es que las obras no son solamente, lo analicé, no son solamente el hecho de mostrar la caridad y de no ser indiferente, sino que yo tengo que dar pasos de fe, ¿sí? Que es como el caso de Abraham. Yo tengo que mostrar mi fe es en los pasos de fe que yo doy. Ajá. ¿Sí? Y eso es ser hacedor de la palabra, eso es ser... A ver, no, vas bien. No se trata, perdón, no se trata Nancy. de solo conformarse a la fe, sino acceder a ella, ¿no? Van bien, Aida iba bien, Nidia le ayudó bien, pero es que falta una frase, una palabra. Para mí es importante. La que nos perfecciona, Perdón. la fe es la que nos perfecciona. Muy bien, Marta. Y las obras son fruto de la fe. Si Perfecto. una fe perfecta,
mis obras son el fruto. Perfecto. Noten lo siguiente. Así como las pruebas perfeccionan mi fe, las obras, el hecho de que yo ande en esas buenas obras, también perfecciona mi fe. Las dos cosas perfeccionan mi fe. Van tomadas de la mano. Entonces es interesante cómo el capítulo 1 y el capítulo 2 están agarrados. Por un lado, las obras perfeccionan la fe. Por otro lado, las obras perfeccionan la fe. Por un lado, la palabra de Dios, no solamente tenemos que ser oidores, sino también hacedores, pero también el capítulo 2 nos está hablando especialmente de la fe sin obras. ¿Y cuál es la fe sin obras? La fe sin obras precisamente es la que escucha a Dios y no actúa conforme a lo que Dios le dice. Por eso es que es una fe muerta. Por eso este artículo, que no es mío, que lo encontré, me gustó porque dice: no le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto o si no tienes la intención de mover los pies. No le pidamos a Dios que madure nuestra fe si no estamos dispuestos a hacer lo que nos pide. Así de simple. Ok, llegamos al capítulo 2 y el capítulo 2 precisamente comienza con algo bien bonito y es: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo. Entonces aquí en este capítulo 2, en las primeras partes encontramos, número 1, había una actitud de favoritismo. Número 2, esa actitud de favoritismo los llevó a hacer distinciones entre ellos. Y número 3, nos recuerda que esa actitud de favoritismo es pecado. Y esta actitud de favoritismo es por falta de amor. Y el capítulo 1 lo terminamos precisamente con ¿en qué se resume la palabra de Dios? Digo, la ley de Dios, ¿en qué se resume? En amar los unos, en amor, en amor. Muy bien. Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Exactamente. Entonces noten cómo cada párrafo está unido, ligado al otro. Entonces llegamos al capítulo 2, en donde precisamente por falta de practicar ese amor, por falta de no andar en ese amor, es que precisamente hubo una actitud de favoritismo. Y esa actitud de favoritismo los llevó a hacer distinción entre ellos. Digo de ellos porque eso no nos pasa a nosotros. Y finalmente, el que llegaran a entender que eso era pecado. Es decir, nos lleva a que necesitamos desarrollar amor. Bien, llegamos al capítulo 2, el verso 14, y vamos a ir hasta el 26. ¿Cómo comienza este párrafo en el verso 14? Hermanos míos. Hermanos míos. ¿De qué sirve, hermanos míos? Muy bien. Entonces hay dos preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿De qué sirve? El que dice que tiene fe y no tiene obras. Muy bien. ¿De qué sirve si alguien salvarlo? que tiene fe, pero no tiene Obras. ¿De qué sirve? Número 1. Y número 2. ¿Podrá la fe salvarlos? Esa fe salvarlos. ¿Acaso esa fe puede salvarlos? Pregunta. ¿De qué sirve si yo digo que soy creyente y no tengo evidencias de serlo? No lo soy. Realmente no lo soy. ¿Por qué? Entonces, ¿sirve de algo? No, porque es que esa es una fe intelectual, es una fe teórica de las verdades religiosas, sin llegar a ser obediente, digamos, en la práctica de Dios. Entonces se vuelve como esa teoría que no me sirve sino para tener el conocimiento, pero no acciono porque no hay amor en mí. Un ejemplo.
pongámoslo en la tierra, pongámoslo en nuestras palabras, ¿sí? ¿Cómo? Porque Santiago pone un ejemplo. De los demonios. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo que pone Santiago? Los Que si alguien no tiene, que si alguien no tiene ropa y carece Exacto. de Ajá. sustento diario, yo le 16. digo No que el ayudo Señor al lo necesitado. bendiga, pues no estoy haciendo nada. Muy Exacto, bien. si no ayuda al necesitado, sino simplemente le doy una frase religiosa, una frase de espiritualidad y sigo derecho, pero no suplo su necesidad, pues de nada me sirve decir que tengo esa fe. Muy bien. Ese es Por lo un menos ejemplo que da ayudarlo. Santiago y es un ejemplo, no me malinterpreten, es un ejemplo religioso, ¿sí? Que pone en práctica un tema que es religioso. Si viene un hermano, alguien que es de la iglesia, piensen en un hermano de la iglesia que se quedó sin trabajo, que no tiene que comer y viene y les cuenta, mira, Luis Eduardo, me quedé sin trabajo, no tengo que comer esta semana. Y entonces yo le digo, uy, hermano, lo siento mucho, voy a orar por ti y vete a la casa. No. Hay que darle mercadito. Hay que actuar. Ese es el ejemplo que da Santiago. Sí. Ahora, denme ustedes un ejemplo simple. Bueno, digamos que cuando también vemos a alguien desesperado, a alguien angustiado, y uno, no, eso no, tranquilo, eso no le pasa nada. Pues yo creo que también es como muy simple, ¿no? Uno debemos de ayudar también al que está desesperado, angustiado, tal vez en nuestras palabras, lo mejor que podamos hacer, porque todas las veces la economía no sirve. Yo estoy inscrito en este curso, pero no asisto a clase. Pues, ¿para qué sirve? Le quitó el cupo a otro. Pero a eso voy, a ejemplos que sean claros. Claros. ¿Sí? ¿De qué me sirve estar inscrito en esta clase, pero no vengo? Nidia. Ver a mis hijos luchando con ciertas cosas y no llevarlos a la palabra, no aterrizarlos. A ver, ¿a quién se le ocurre algo más? Pues digamos en la iglesia, pastor, en la iglesia nosotros necesitamos muchas cosas, no solamente ir a poner allá la cara y alzar las manos, sino que también debemos de colaborar. Si tenemos una fe, es porque creemos que todos debemos de estar unidos para hacer algo. Bueno, una unión en la iglesia. Eso. Me gusta eso, muy bien. Cuando una amiga lo llama a uno con un problema, con una necesidad, entonces, así no sea o no sea creyente, es simplemente uno ora y empieza a actuar de la manera que le puede ayudar. Ahora, noten que el ejemplo que da Santiago es bien interesante, porque Santiago dice, si un hermano. Yo entiendo que él dice si un hermano, pero claro, si no es hermano, este testimonio la puede llevar a la fe. Exactamente, gracias Aida. Ok, entonces parece que ya está claro el asunto. Lo que está diciendo Santiago, por eso el verso 17 comienza con ¿qué frase? Así también la fe. Así también. Entonces, vuelve y toma dos preguntas. ¿De qué sirve si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Da el ejemplo del hermano que no tiene ropa, que carece de sustento diario y dice, y ustedes le dicen vayan en paz, caliéntense, ensáciense, pero no les da nada. ¿Eso de qué sirve? De nada sirve. Pues asimismo, la fe, dice él, por sí misma, si no tiene obras, ¿cómo está? Muerta. Está muerta. Uy. Vean lo que dice el verso 18. Pero si alguien diría, si alguien te llega a decir a ti, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. ¿Qué quiere decir Santiago con esa frase? Que la fe se evidencia.
Marta, Que la fe se evidencia. ¿cómo así? Explícame. Dice, si tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame la fe sin obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, cuando yo hago las obras, también la hago en fe de que, o sea, porque voy mostrando el amor de Dios, el amor, que también es importante y va de la mano. Si no hago, si solamente digo que tengo fe, pero no voy a hacer obras, pero no hago nada, porque es una fe como muerta, una fe religiosa. Muy bien. Ahora, Una fe que no se ve. ¿Perdón? Una fe que no se ve. Una fe que no se ve, pero que sí tiene evidencias en nuestras obras. Miren, voy a hacer una pregunta. ¿A qué se refiere Santiago con obras? Al actuar. Yo pienso que es al testimonio que uno le puede dar a los que están a su alrededor. Yo creería que es el accionar, el ir a hacer la acción. Marta, Elizabeth estaba levantando la mano. Sí, pastor, en esa pregunta que usted hizo antes sobre la fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, yo entiendo que tienen que estar la una con la otra. No Sí, pueden claro. estar separadas. La una sin la otra no tiene ninguna acción. Y ya vamos a hablar de eso, Elizabeth. Muy bien. Volvamos otra vez a la pregunta. Santiago, retomando el tema de la fe, él sencillamente dice, bueno, ¿qué les parece si de pronto alguien le dice, te pregunta, por ejemplo, Marta, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Pregunta, ¿tú puedes mostrarme tu fe sin obras? Antes de que respondas, entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere Santiago con obras? Para mí, las obras es cuando hago las cosas, cuando actúo, cuando las llevo a la acción, que va de la mano con la fe. ¿Qué cosas? Es decir, poder ayudar al necesitado, poder abrazarlo cuando está en angustia, poder orar por él, poder, o sea, extender la mano de ayuda. Bien, Nidia y luego Mercedes. Podría tratarse de, es que yo me la hice y me la respondí así, podría tratarse de esos popularmente llamados pasos de fe, que son aquellas acciones que desafían todas nuestras circunstancias y que, contrario a lo esperado, sorprenden. Ese tipo de acciones son obras de la fe que confirman el hecho de que tenemos fe. Pero Santiago, el ejemplo que está colocando es un ejemplo concreto en cuanto a no ser indiferentes hacia el otro, a mostrar esa fe que yo tengo, el amor que yo tengo hacia los demás, ¿sí? Justamente porque he creído. Entonces creo que abarca las dos cosas, tanto el no ser indiferentes a las necesidades de los demás, como el tampoco, como el caminar por fe en mis circunstancias. Bueno, ya vamos allá. Vamos a preguntarle Mercedes, Elizabeth y Tati y pasamos. Mercedes. Yo pienso que cuando habla Santiago de la fe con obras, nos está diciendo, mire, usted puede decir que ha recibido a Cristo y es cristiano, pero su actitud no muestra que lo sea. Es decir, yo para mostrar que efectivamente Cristo vive en mí, tengo que actuar. Tengo que dar un testimonio, y no solamente con las personas de la iglesia, sino con todos los que me rodean, porque yo sí puedo afectar la sociedad, yo sí puedo afectar el sitio donde vivo con mi comportamiento, y ese comportamiento tiene que ser el resultado de la fe que tengo. Muy bien. Elizabeth y luego Tati. Sí, yo también pienso muy como dice Merceditas, y pienso que mis obras es mi testimonio, ¿sí? Lo que muestra mi actuar. Tati. Yo lo asocio con, por ejemplo, cuando el Señor Jesús enseñaba, ¿cierto? Enseñaba a la multitud. Él se preocupaba por alimentar su espíritu, pero también se preocupaba
porque ellos tuvieran un alimento físico. Entonces, por eso también le decía a los discípulos, cuando, ¿qué tienen ahí? Entonces, los panes, los peces, lo que él hizo. Entonces, yo pienso que así mismo nosotros tenemos que, esa fe que profesamos, la tenemos que hacer palpable, que realmente la gente no diga que simplemente así, usted habla muy bonito, pero a la hora de la realidad no se ve. Entonces, debe ser coherente lo que yo creo con lo que yo hago. Mostrar así como Jesús lo hacía. El ejemplo de alimentar el espíritu, pero también esa necesidad física poderla suplir. Muy bien. Ahora, vamos aquí. Solo pensando en la palabra obras, porque generalmente cuando pensamos en obras, estamos pensando en obras de caridad. Generalmente. Es más, el ejemplo que nos está poniendo ahí es una obra de caridad. Pero ¿será que se refiere solamente a las obras de caridad? O como lo decía Nidia, esos pasos de fe, o como lo decía Marta, el actuar de acuerdo a la palabra de Dios, o como lo dice Elizabeth, Mercedes, Tati, que se refiere a algo más allá, que es el testimonio que damos diariamente de que somos cristianos. Paremos un momentico y pensemos en cómo éramos nosotros antes de ser cristianos. ¿Sí? Nosotros ahora somos cristianos y esta carta se le está hablando a cristianos. Es decir, es a nosotros como cristianos que se nos está diciendo, muéstreme sus obras. ¿Usted tiene fe? Yo quiero verlo. Yo quiero ver su fe. No quiero ver este es mi certificado y aquí en mi certificado dice que yo soy cristiano y que yo soy bautizado. Sí, eso es muy bonito, ahí está escrito, pero yo necesito verlo no en el papel, necesito verlo en su vida. Realmente, es como un estilo de vida, un estilo de vida que refleje. Evidencias. He sido transformado por la palabra. Si este árbol es un árbol de naranjas, yo quiero ver las naranjas. Un estilo de vida. Las naranjas. No, que este es un árbol de guayaba y tiene guayabas. ¿Dónde están las guayabas? El fruto del Espíritu Santo. Entonces, aquí el punto precisamente es ese. Si estamos hablando de que tengo fe y que la fe se evidencia a través de las obras, entonces empecemos por el principio. ¿Cómo éramos nosotros antes de ser cristianos? Según Romanos, capítulo 3, los versos 9 al 18, ¿cómo éramos nosotros? ¿Cuál era nuestra condición? No buscábamos a Dios, no hacíamos bueno, nuestra boca estaba llena de maldición y amargura. Nos apresurábamos a derramar sangre. Sí. No temor de Dios. Y dice Pablo que tanto judíos como griegos están todos como bajo pecado. Destituidos de la gloria de Dios. No se vayan allá todavía. Apenas estamos en los versos 9 al 18. Nos dice que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Muy bien. Ahora, que no hay ninguno justo. No hay ni uno. Muy bien. Noten lo que nos decía Alex. Si todos estamos bajo pecado, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no hay ninguno justo, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos nos hemos desviado, que todos a una nos hicimos inútiles, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. O sea, todo esto está describiendo la conducta de estar bajo pecado. Es decir, que todos nosotros éramos así. Sepulcro abierto, engaño continuo, veneno de serpientes. Yo no sé si ustedes recuerdan algo de sus vidas antes de ser cristianos. Por supuesto. Todo el tiempo. Esto era así. El chisme y hablar de los demás y todo era plato favorito. Muy bien. Entonces no había temor de Dios. Listo. Ahora sí, Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Que estamos destituidos de la gloria de Dios.
¿Por qué estamos destituidos de la gloria de Dios? Por el pecado que había en nosotros. Exactamente. Entonces miren que esa actitud de rebeldía contra Dios, esa actitud de no tener temor de Dios, es la que nos hace pecadores, y el ser pecador nos hace o nos deja por fuera de la gloria de Dios. Romanos 5, 6 al 8, ¿qué nos está diciendo? Que Dios ha derramado. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Sí, pero ¿qué más? Pues apenas moriría alguien por un justo. Que Él muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, murió por nosotros. Murió por nosotros y nosotros morimos por alguien. Muy bien. Sí. Entonces noten que aquí vuelve y menciona que nosotros éramos Pecadores. Y cuando hablamos de pecadores, estamos diciendo, en resumen, que no había temor de nosotros delante de Dios. Por esa razón hacíamos todas las cosas que hacíamos. Solo que aquí nos está diciendo que cuando nosotros éramos así, ¿qué fue lo que hizo Dios por nosotros? Dar su vida por nosotros. Muy bien. Envió a Jesucristo para que muriera por nosotros, siendo nosotros pecadores. Es decir, que la condición nuestra antes de ser redimidos era pecadores. Y siendo pecadores, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Murió por nosotros. Su vida, amarnos. Su vida. Pregunta. ¿Cómo somos nosotros? Pecadores. Pecadores. Como somos pecadores, estamos destituidos, estamos separados. Ay, no se alcanza a ver. Somos nosotros pecadores, y por ser pecadores estamos destituidos, separados de la gloria de Dios, ¿cierto? Sí, señor. La condición de ser pecador: no soy justo, no entiendo, no busco a Dios. El resumen: no tengo temor de Dios. Por esta razón es que estoy separado de Dios. Pero siendo así, Cristo murió por mí. ¿Por qué? Porque me amaba. Porque me amaba. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia Porque soy por salvo. gracia hemos Por sido gracia salvados somos por medio salvos. de la fe. Muy bien. Así de No simple. por obras, para que nadie se- Así de simple. Por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras. Ahora, cuando Pablo está diciendo aquí que no por obras, ¿a qué se refiere? A No que por yo las no haya cosas hecho buenas nada de que mérito. hiciéramos en aquel entonces. no por lo antes que de yo que Por la pueda hacer. limosna, por el A que si regalo. yo doy mi vida, apenas pago mi deuda y no merezco nada, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, con mi muerte, yo pago mi deuda, pero no soy salvo. Pago lo que merezco, lo que tengo. Pero cuando dice por gracia, es un don de Dios. Fue porque a Dios le plació. Ahora, lo cierto aquí es que Él extiende la mano y solo se salva el que la toma. Amén. Si yo estoy cayendo y alguien me da la mano, para yo no caerme, ¿qué tengo que hacer? Agarrarme de esa mano. Agarrarme al que me da la mano. Bien, ahí está la mano. Pero si yo no me agarro, Y pues al me suelo. caigo. al suelo. Simple. Ahora, Él extiende su mano y si yo la tomo, ya me rescató. Pero Él está diciendo, si usted me da, yo le doy la mano. No, es por gracia. Ahí está la gracia. Gratuitamente. Exactamente. No por obras quiere decir que no hay cosa alguna
que tú puedas hacer para merecer la salvación. Nada. No hay nada en tu vida que tú puedas hacer para obtener la salvación. ¿Es claro? Sí, señor. Claro. Es un regalo de Dios. Muy bien. Romanos 6:4. Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Muy bien. Voy a hacer una cosa un momentico. Voy a hacer una cosa un momentico. Esto es para que ustedes puedan verme bien. Ok. En el bautismo, este soy yo, y entonces viene el pastor y me dice que me ponga las manos acá, y entonces me pregunta si yo he creído en Jesucristo como Señor y suficiente Salvador personal, y entonces yo le digo que sí. Entonces me dice que si tengo un testimonio, entonces yo doy un breve testimonio de 30 segundos, y entonces dice: por cuanto has declarado que Jesucristo es el Señor personal de tu vida y Salvador, nosotros te bautizamos. Ahora noten que nosotros te bautizamos, tomamos a la persona, y ¿qué hacemos? La sumergimos en el agua. Cuando sumergimos a la persona, le estamos diciendo o estamos simbolizando: tú has muerto a este estilo de vida. Y luego la levantamos para decir: has resucitado juntamente con Cristo. ¿A qué? A una nueva vida. A vida nueva. Muy bien. Perfecto. Claro, ha muerto a esa vieja manera de vida y ahora ha resucitado a una nueva manera de vida. Pregunta: si tiene una nueva vida, ¿cómo lo demuestra? Con obras. Con las obras que va a ser de ahora en adelante. Un estilo de vida diferente. Con no actuar como antes lo hacía. Cambio. Cambiamos mucho. Una nueva... Su testimonio. Me gusta Brasil porque Brasil tiene los brazos abiertos a los extranjeros. Pero cuando una persona se quiere hacer ciudadano brasilero o brasileño, en el examen le preguntan ¿de dónde es usted? Entonces, si la persona escribe yo soy de Colombia, lo pierde, porque si está pidiendo la nacionalidad brasilera y le preguntan de dónde es, tiene que decir de Brasil. ¿Por qué? Porque yo quiero ser de Brasil. Pero... ¿Sí me explico? Lo pierde todo el mundo. Claro. Entonces, cuando les hacen esa pregunta, ellos tienen que decir soy de Brasil. Incluso algunos les han preguntado ¿cuándo nació usted en Brasil? Y se refiere al día que están recibiendo la nacionalidad o que posiblemente pueden recibir la nacionalidad. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento es que usted es ciudadano de Brasil. La vida cristiana es igual. Si tú eres nueva criatura y te preguntan de dónde es usted, yo soy ciudadano celestial, yo soy de Cristo. ¿Cuándo nació? La fecha de tu nacimiento no es la primera, porque tú naciste a una nueva vida. Por eso es que a mí no me quieren creer que yo tengo 34 años, 35. Pero bueno, pastor, pero es una nueva vida
y de ahí Claro. nosotros decimos que ahí nacimos. Luis Eduardo, una pregunta. Una persona es, digamos, nacida nueva cuando hace, digamos, esta parte del bautismo, pero si se demoró en hacer el bautismo, pero ha venido caminando con el Señor solamente que, digamos, a los 3, 4 años decidió bautizarse, ¿no vale sino cuando se bautiza? No, yo cuento a partir del 28 de febrero de 1986. Ah, yo no noté mi fecha. Por eso, pero es en el momento en que recibe al Señor, aunque después se bautice. En el momento en que porque es que como hay personas que dicen, no, si usted no se ha bautizado. Sí, a partir de ese momento. Ahora, yo recuerdo el momento en que me convertí a Cristo. La fecha de bautismo no la recuerdo. Yo me bauticé junto con Miriam en Madrid, Cundinamarca. Fue en Madrid, ¿no, amor? Sí, creo que fue en Madrid. Pero yo cuento es a partir de la fecha de mi conversión. Entonces, de lo que se nos está hablando aquí es de eso. Si yo soy una nueva criatura, tiene que haber un precedente que soy nuevo. Y como soy nuevo, entonces no puedo seguir como antes. Si yo soy ciudadano del Brasil, ahora tengo que hablar portugués, ahora tengo que tener los hábitos del brasilero, porque yo no puedo decir soy brasilero y seguir hablando en español, y seguir hablando de mi país, y seguir hablando de mis costumbres. Porque entonces, ¿qué estoy diciendo? Que no es brasilero. No es brasilero porque no se... No, hombre, pues usted no me va a creer que yo nací yo allá en Sao Paulo, Ave María, purísima. Puro paisa. ¿Qué tiene que ver con Brasil? Nada. Pero ¿saben que a veces nuestras vidas son así? Yo soy nueva criatura en Cristo, pero ¿cómo es mi vida? Del pasado. Entonces, lo que yo digo tiene valor frente a lo que yo hago. O cambio la pregunta, lo que yo hago con mi vida prueba lo que yo digo con mi boca. Uy, totalmente, totalmente. Eso es de lo que nos está hablando Santiago acá. Esa es la clave de Santiago. Por esa razón, ya lo dijimos, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron allá. Ahora todo ha sido hecho nuevo. ¿Alguien puede recordarme 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11? Lidia. La tengo en la mano, ¿no? Viviente, pero sí, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien. ¿Qué 3 verbos son importantes ahí? Ser limpiados, lavados, santificados y justificados. Muy bien. Pero ustedes fueron lavados, pero ustedes fueron santificados, pero ustedes fueron justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces noten que si yo soy nueva criatura, yo ahora estoy lavado de esa manera vieja de vivir. Yo ahora he sido santificado, he sido separado para Cristo, he sido justificado. Es decir, ya no tengo que pagar por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que ver en mi vida? El cambio total. Que soy lavado,
Que soy santificado y que soy justificado. Estoy justificado. Que Eso es atrás lo del que se pecado. tiene que ver en mi vida. Soy una nueva persona. Exactamente. Yo no puedo decir que soy nuevo siguiendo con lo viejo. Claro. Es así de sencillo. Entonces, cuando Santiago se refiere a obras, ¿realmente de qué nos está hablando? El cambio de vida total. El cambio que debemos de tener. De un estilo de vida. Muchas cosas, muchas cosas. Exactamente. De un estilo de vida que es nuevo. Esa frase de Santiago en el verso 19 es dura. Vamos a hablar más adelante de eso, porque lo leímos en Deuteronomio. Pero dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? Estás bien, es lo correcto. Pero quiero que sepas una cosa. También los demonios creen y tiemblan. Uy, eso es un impacto, ¿no es cierto? Claro. Ahí es un impacto. Nidia. Es decir, que la persona que no tiene obras estaría su nivel de fe al nivel de la fe de los demonios. Claro. Pero cuando hablamos de obras, ¿a qué se refiere? A mi cambio de vida. A un cambio de vida. Al fruto. Sí, a un cambio de... Miren, Mateo capítulo 7, los versos 13 al 29. Yo sé que es un pasaje largo, pero ahí dice muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el verso 20, ¿qué nos está diciendo? Perdón, verso 21. Conoceréis. Todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? Definitivo. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? Que hace la voluntad del Señor. Del Padre. La voluntad de Dios. Muy bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Obedecer. Obedecer a Dios. ¿Y cómo podemos obedecer a Dios? La voluntad de Dios. Obedeciendo sus mandamientos. Es que aceptemos, la palabra para saber qué es lo que tenemos que hacer. Perdón, mire, que aceptemos a Cristo como Salvador, o sea, sí. Porque está hablando de la salvación, o sea, esa es la voluntad del Señor, que conozcamos a Cristo como suficiente Salvador y como santificador nuestro. Claro, pero ¿es solamente creer en Él o qué más? Actuar como dice su palabra. Las obras. Muy bien. Ok, perfecto. Obras. Vamos a ponerlo así. Para los judíos, ¿qué era lo importante? Amar a Dios sobre todas las cosas. Exactamente. El primer mandamiento era decir, Jehová Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo es amar al prójimo. Lo vimos en el capítulo 1, lo vimos en el capítulo 2, volvemos y lo vemos exactamente aquí. ¿Por qué lo estamos viendo aquí? Porque hacer la voluntad es amar a Dios y amar al prójimo como a ti. Ahí está resumida la ley, como dice el Señor. Exactamente. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no aman a su prójimo? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no aman a tu prójimo? O no aman a tu prójimo. Y incluso el 22 es más fuerte todavía, porque el 22, ¿qué está diciendo? El verso 22. Está hablando de obras, justamente. ¿Qué dice el 22, Nidia? Expulsamos demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y entonces eso de profetizar en tu nombre, eso de echar demonios en tu nombre,
eso de hacer milagros en tu nombre, ¿qué son? Obras. Obras. Pero resulta que el Señor les dice, jamás los conocí, apártense de mí. Entonces, un momento, ¿son obras? No, no son obras. Son hacer la voluntad de Dios. Es decir, no solamente ser oidores, sino ser también hacedores. Hacedores de la palabra. Y ser un hacedor de la palabra, toda la ley se resume en 2 principios o en 2 mandatos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y si tú amas a Dios, estás dispuesto a escuchar lo que Dios te dice. Y el segundo mandamiento resume toda la ley. Amarás a tu prójimo. Porque el que ama a tu prójimo, el que ama a su prójimo, ha cumplido con la ley. Porque no matarás, no robarás, no hurtarás. Y todos los mandamientos se resumen en uno. Amar a tu prójimo. El amor cubre multitud de pecados. No quiere decir que los tapa, sino quiere decir que si tú amas, no pecas contra tus hermanos. Terminando este pasaje, está diciendo, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. Pero por otro lado las contrasta con el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato. Entonces, ¿notan la conexión con Santiago? Lo que está diciendo Mateo con Santiago. A ver, ¿quién quiere decírmelo? El que no hace, que pregunta por la fe y la obra. Aquí está más explícito. El ser hacedor de la palabra. Oír la palabra y hacer la palabra. Aquí dice, mire. Y en términos simples, Nidia, ¿qué es ser hacedor de la palabra? Amar a Dios y amar al prójimo. Exactamente. Ahora sí entienden por qué si un hermano viene a mí y me dice que tiene hambre y que tiene frío, yo no puedo decirle, voy a orar por ti, sino que tengo que hacer. Dale comidita, dale ropita, ayudarlo, mercado. ¿Quiénes tienen hijos? Todos. Y si tu hijo te dice, papi, mami, tengo hambre, tú no le vas a decir, tranquilo, mijo, vaya, busque qué coma y acuéstese. No me lo grita con carne. Buscan qué darle, abrigarlo. Esa es la actitud. Ahora, de eso es precisamente de lo que está hablando Santiago. Que no podemos quedarnos inmóviles, sino que tenemos que dar del amor que hemos recibido de Dios. De ese amor tiene que salir de nosotros. Romanos 3:24, ¿qué dice? Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ok, entonces la redención es de Cristo Jesús. Y es gratis. La justificación es gratis en Cristo Jesús. Pero el hecho de que hemos sido justificados y que hemos sido redimidos nos llevan a que mostremos de ese amor nuevamente. ¿Qué fue el primer versículo de memoria que aprendieron ustedes? De tal manera amó Dios al mundo. Claro, Juan 3:16. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué nos está hablando este pasaje? El amor de Dios. El amor de Dios. ¿A ti te gusta sentirte amado? Sí. ¿A ti te gusta que te digan te amo? Sí, qué lindo. ¿Te gusta que alguien muera para que tú vivas? Ay, que gracias a Dios ya uno, porque más no hay. Perdón un segundo que el computador está como estoy yo, sin batería. Pero ya no se va.
La ventaja es que yo no puedo recargar a él ahorita y para recargarme yo me toca esperar. Arroz con pollo. Nos gusta que nos digan que nos aman. Sí. Es más, a las mujeres les gusta que se les diga cada rato te amo. Pero de verdad, ¿no? Claro que de verdad, en eso no se puede mentir porque se demuestra ese amor. Pero hay un pasaje que nos habla exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos nosotros si tenemos Juan 3:16, pero antes ponemos 1? ¿Uno qué? Si antes ponemos Primera de 1, Juan. Nadie puede decir que ama a Dios. Primera de Juan 3:16. Y miren lo que dice Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos, o en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. ¿Saben? Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ay, qué belleza. Todo con lo que cambia O sea, es poner un 1 antes. Tú tienes Juan amar al prójimo. que te habla del amor de Dios, pero en Primera de Juan 3:16 te habla de ese amor de Dios, pero te agrega, también tú debes poner la vida por tus hermanos. Ahora, ¿cómo nos deja eso entonces? Si bien la justificación es gratuita, si bien la redención está en Cristo Jesús, Romanos 3:28 nos dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Entonces, no es que estemos contradiciendo lo que dice Santiago. Por el contrario, lo estamos afirmando. Si yo he sido justificado, si yo he sido redimido por mi fe, entonces tengo que probarlo. ¿Y cómo lo pruebo? Con mis obras. A través de una vida nueva, una vida cambiada, una vida que muestre ese amor. Precisamente los ejemplos que da Santiago me llama la atención porque Santiago utiliza 2 ejemplos. ¿Cuáles son? Abraham y Abraham. ¿Y cuál es la otra? El otro. Rahab. ¿Por qué pone a Abraham y por qué pone a Rahab? Abraham es un ejemplo de esa fe, o sea, ese paso de fe de que le está pidiendo su hijo y él no le niega a su hijo y hasta el final no le niega. Abraham es un hombre recto, un hombre justo, sí, que caminó con Dios, sí, que llegó a ser el padre de la fe, versus Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta. ¿No les parece que coloquen a Abraham aquí y a Rahab al frente, al lado? ¿No les parece raro? Pero a nivel de fe están en el mismo nivel. No se está midiendo la vida de ellos o el carácter de ellos, se está midiendo es su fe. Entonces no hay distinción. ¿Qué es lo que cuenta en el hombre para ser justificado? La fe. No su posición social, no su trabajo, no su poder económico, sino qué es lo que cuenta. La fe. Por esa razón es válido colocar a Abraham y al frente de Abraham a Rahab. Porque ambos mostraron esa fe. A ver, en Romanos, Gálatas, nos dice que Abraham fue contado por obras. Pero si él hubiera sido contado por esas obras, tendría que jactarse, pero no para con Dios. Por eso es que la escritura dice, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Ahora bien,
el hecho de que Abraham haya creído a Dios se demostró. Más adelante lo vamos a ver. Efesios 2:10 nos aclara lo de las obras. ¿Qué dice Efesios 2:10? Fuimos creados para buenas obras. Entonces, ¿cuál es el propósito de las buenas obras? Andar en las obras. Somos hechura. Porque somos para hechuras las suyas y creados en Cristo. Para las obras que hacemos deben ser las obras que Dios preparó, como dice ahí, de antemano para que las hiciéramos. Voy a contarles algo. Si antes éramos esclavos del pecado y servíamos al pecado y pecábamos, cuando muere Jesucristo en la cruz, entrega su cuerpo y derrama su sangre, ese es el pago por nosotros. Él nos redimió, Él nos rescató, pero nos rescató no para que siguiéramos siendo esclavos del pecado, sino para que fuéramos, ¿qué? Libres. Libres. Esclavos de Él. Porque Él pagó por nosotros. Solo que Él dice, ya no llamo siervos, sino llamo amigos. La esclavitud al pecado es forzosa, es gravosa, aunque no lo entendamos y no lo veamos así, porque finalmente nos lleva a la muerte. Pero la esclavitud en Cristo es voluntaria, es de amor y esa ingratitud. Entonces, ya no servimos al pecado, sino ahora servimos a Cristo. ¿Sí? El punto aquí es el entender que ahora somos siervos de Cristo. Es decir, que ahora vivimos para Él. Gálatas 3, 5 al 7 está hablándonos del justificado. Efesios 2:10 está hablándonos de que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Si somos sus esclavos y hacemos eso, ¿qué estamos ganando? Es la vida eterna. Nada. Somos bienaventurados. Nada, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Okay. Porque Él lo preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en eso. Es decir, fue las tareas que Él nos puso. Si yo le digo a mis hijos que ellos al levantarse tienen que tender la cama, bañarse, vestirse, desayunar y lavar la ropa, lavar la loza, perdón, ¿qué de especial están haciendo ellos por mí si hacen eso? No. Obedecer simplemente. Exactamente. Parte de la vida. No es nada extraordinario. Entonces, lo que nosotros hacemos es algo extraordinario, es algo que merece una felicitación, un premio, algo. No, Señor. No, Él preparó esas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Qué nos dice Tito 2:14? Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Debemos de ser entonces, ¿qué? Celosos de buenas obras. Es decir, pueblo suyo. Claro, Hechos capítulo 2 y capítulo 4, cuando habla de la iglesia neotestamentaria, Hechos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el partimiento del pan, en comunión. Y más adelante nos dice que y ellos vivían en favor con todo el pueblo. Es decir, se daban a conocer por todo el pueblo haciendo cosas buenas, afectando la comunidad. ¿Cómo estamos afectando la comunidad? Como iglesia estamos arreglando el parque para que la comunidad no pueda llevar a los niños al parque. Estamos ayudando a las viudas, a los pobres de la comunidad. Estamos abriendo
centros de capacitación para que la gente se prepare. ¿Estamos viviendo en favor con todo el pueblo? No que nos conozcan porque ellos son los bulliciosos de los domingos, sino que nos conozcan porque ellos han hecho cosas aquí en el barrio, porque ellos han afectado la comunidad. Esas son las obras que nos está hablando aquí. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios, ¿qué? Procuren ocuparse en buenas obras. ¿De qué tenemos que encargarnos nosotros? De hacer buenas obras. Buenas obras. Obras. Ahora, si vemos esto a la luz de lo que hemos visto antes, el hacer las buenas obras tiene que ver con el ser oidor y hacedor de la palabra de Dios. Sí. Que tiene que ver con hacer la ley, que tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo. ¿El prójimo se siente amado por nosotros? ¿Los hermanos de la iglesia se sienten amados por nosotros? Bueno, sí. De lo que más extraño yo de la iglesia son los abrazos con la gente. Es lo que más ni nada. Y yo espero que lo extrañe porque me gusta abrazar a la gente, aunque a veces pienso que me gusta que me abracen. Pero hermana Miriam, escuche. Pero, ¿saben? A mí también me gusta abrazar, no te preocupes. Ven abrazada. ¿Saben cómo podemos reemplazar eso? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a los hermanos de la iglesia para preguntar cómo están? Que ayudaste a alguien en particular. ¿Sí? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos nosotros. ¿Realmente está brotando amor de mí mismo? Yo estuve molesto con mi pastor mucho tiempo, con Daniel. Daniel Harder fue mi padre espiritual y yo estuve molesto con él porque él me llamaba todos los días, él me preguntaba cómo estaba, él me buscaba, nos sentábamos, charlábamos, tomábamos café, me invitaba a su casa a almorzar y de pronto, no más. Ya casi no me llamaba, no me volvió a invitar a tomar café. Y yo, pero ¿y qué le pasó? ¿Qué hice yo? ¿Por qué está así? Entonces un día de arrebato me fui a pelear con él. ¿Qué era lo que le estaba pasando? Y entonces me dijo, no, nada. Y dije, sí, pero es que no me has vuelto a llamar, no me has vuelto a visitar, no has vuelto a invitarme a tomar café. Me dijo, Luis Eduardo, la iglesia ha crecido y yo creí que tú ya estabas listo para hacer lo mismo con otros. O sea, yo lo hice contigo y yo creía que tú ya estabas listo de hacerlo con otros. Espera, mamita. ¿Por qué no lo has hecho con otros? Terminé regañado yo. Con toda razón. Claro, ese es el punto. No esperes a que te llamen. Llama. Y a veces creemos que debemos ayudar en cosas materiales. Y sí, también. Pero también en el cariño, en el amor, en la preocupación por los demás, ¿verdad? Mire, yo tuve un momento bien complicado hace muchos años. Bien difícil. ¿Y saben qué me animó? Un papelito que me entregaron. Yo pensé que era una ofrenda, no. Yo era pastor y me dieron un papelito y yo pensé, ¿y esto qué?
Y cuando lo abrí, no, era un pedacito, un papelito que decía, pastor, usted es importante para nosotros, estamos orando por su pronta recuperación, creemos que Dios está haciendo la obra en usted y lo vemos. Miren, eso me sacó de un momento depresivo. Así, no saben cuánto le falta a una persona escuchar una palabra de ánimo. ¿Es algo que habitualmente hacemos nosotros? ¿Nos cuesta? Bueno, listo. Vamos a seguir porque si no, no terminamos. Segunda de Corintios 13:5, ¿qué dice? Leo, pónganse en la prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pase. Porque es pregunta. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Número 1. ¿Qué dice la primera frase? Examinaos. O pónganse a prueba ustedes, ¿sí? Luego, ¿qué dice? Examínense a sí mismo. Y esa pregunta es bien, es una confrontación. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Cristo está en ustedes? Si nosotros nos probamos a nosotros mismos, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, ¿saldremos aprobados? Mire que no dice examine a Alex o examinen a Miriam. Eso sí sería fácil, examinarlos a ellos. Pero la cosa aquí es examínate tú mismo. ¿Quién te conoce a ti mejor que tú mismo? Dios. Señor. Y en este caso, tú mismo. Nadie te conoce mejor a ti que tú mismo, dejando a Dios fuera de concurso porque Él nos conoce a todos. ¿Qué tal si nos hacemos ese examen? ¿Cómo está mi fe? ¿Real o es una fe muerta? Para terminar, ya lo habíamos hablado, Santiago 2:22, ¿qué nos está diciendo? Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Muy bien. ¿La fe es perfeccionada por qué? Por las obras. Con las obras. Muy bien, un estilo de vida. Y cuando hablamos de ese estilo de vida, estamos hablando de cumplir la ley, estamos hablando de amar a Dios y amarnos, amar a los hermanos como a uno mismo. De eso está hablando. Entonces, las obras perfeccionan nuestra fe. ¿Y qué dice Santiago 1:4? Santiago. Capítulo 1, verso 4. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué nos está hablando de ese pasaje? Que la meta es ser perfeccionados. Muy bien. Si nosotros queremos perfeccionar nuestra fe, por un lado tenemos que tener gozo en las pruebas, pero por otro lado tenemos que mantener un estilo de vida que refleje a Cristo. Amar. Así es. De ahí para allá, que tú quieras tener una vida madura, una vida espiritual madura, como si fuera algo así que cae del cielo.
no creo que suceda a menos que tú no estés dispuesto a dar un paso. ¿Cuál es ese paso? Gózate en las pruebas. Ven la tentación. Sea hacedor de la palabra de Dios y anda en buenas obras. Increíble, ¿no? Sí. ¿Qué dice Hebreos 11, 17 al 19? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, sí será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham no tenía hijos. Cuando tenía Abraham 75 años, el Señor le prometió un hijo de él. Ese hijo vino cuando Abraham tenía 100 años. 25 años. Abraham esperó a este hijo que era el hijo de la promesa. Llegó el hijo de la promesa. Lo vio crecer, lo vio nacer, lo vio crecer, lo vio desarrollarse, lo vio ya hecho un muchacho, 15, 16 años. ¿Y qué le dice Dios? Que se lo entregue, que lo sacrifique. Muy bien. 100 años esperando a un hijo. Verlo crecer, verlo nacer, crecer, verlo formarse y que Dios te diga, dámelo. ¿Qué hizo Abraham? Obedecer. ¿Por qué? Porque él creía que el Señor le había ofrecido descendencia, o sea, que él sabía que el Señor no se lo iba a quitar. ¿Por qué? Porque amaba al dador, que el mismo regalo. ¿Por qué? Porque él tenía una fe ciega en que Dios iba a proveer el sacrificio. ¿Por qué? Era su obra, era su obra. ¿Por qué? Para saber si su fe era verdadera. ¿Por qué? Porque él sabía que si llegaba a sacrificarlo, el Señor lo podría levantar de los muertos. Porque él sabía que Dios ya se lo había dado una vez, así que él consideró que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. De donde también en sentido figurado lo vio venir. Recuerden que él llegó al lugar y le dijo a los criados: quédense ustedes acá, que yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. En el camino Isaac le dice: padre, aquí está el leño, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero? ¿Qué respondió Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces, la fe de Abraham fue probada y la fe de Abraham mostró una obra. ¿Cuál fue la obra? Creyó que Dios era todopoderoso. Exactamente. No dudar de la palabra de Dios. Yo en la ¿Dudamos promesa. de la palabra de Dios? ¿Dudamos de la palabra de Dios? Ahí está el asunto. Y sin contar con lo que nos dice Deuteronomio 6, 4 al 9, que es la... El Shema. Sí, la Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego habla de amar al Señor, ¿sí? Y luego nos dice que vas a enseñar estas palabras a los hijos y a los hijos de tus hijos, y que tienes que hablarlas en todo momento. Eso lo recitaban los judíos todo el tiempo. Y aún lo hacen. Y aún lo hacen. Pero es que, ¿cuál es el asunto ahí? Cuando Santiago les dice, ¿tú crees que Dios es uno? Les está recordando la Shema. Y al momento les está diciendo, bien hacen, porque los demonios también creen que Él es uno. Marcos
1, 23, 24. Mateo 8, 28, 29. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. Tiemblan, se someten a la autoridad de Jesús. Entonces, ¿qué de diferente haces tú? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú llamas al Señor, Señor? ¿Eso es suficiente? No, creer no es suficiente. Se necesita una acción. Esas obras son las evidencias de tu fe en el Señor Jesucristo. Interesante clase y una reflexión que tenemos nosotros. Por eso la frase del día: no le pidas a Dios que guíe tus pasos si no tienes la intención de mover los pies. Señor, haz grandes cosas, pero no conmigo. Pensemos en esto y ya casi. Vamos al capítulo 3 la próxima semana. Les animo a que lean esto, es impresionante. Esto es absolutamente hermoso. Hagan la lección 6, pero ¿saben algo? Quiero que esta semana llamen a esos hermanos de la iglesia con los que no han hablado en los últimos meses. Averigüen cómo están. Y si en algo pueden ayudarles, ayúdenles. Si no pueden ayudarles, procuren ver cómo les pueden ayudar. Pero no se queden solo orando por ellos. Llámenlos para saber cómo están y en lo posible, ayúdenles. Esa es la tarea. Muestren la fe que tienen. Pueden invitarme a comer pizza o pueden mandármela. Muéstrenlo, muéstrenlo. ¿De qué sabor? La tarea es para con aquellos que no han visto o no han hablado por varias semanas o meses. Pues yo voy para Bogotá, si le llevo unos manguitos y bien bonito, ahí verás, me lo recibe. Yo también le recibo, yo también. Todos le recibimos los Tienes que traer manguitos. mango porque Marta te recibe, Alex También. recibe, Claudia. Yo también le recibo. Pero ¿a dónde se congrega para yo llegar con los mangos? No, Porque no, las me casas- llama, yo paso, nos tomamos un café. Hablen por el interno. Hablen por el interno. Te va a tocar hacer una agenda, Gloria, porque todos queremos los mangos. Pero los de Bogotá se salvan, nosotros les Bueno. mando mucho amor porque no tengo más. Espero que hayan colocado sus nombres en el chat de Zoom y voy a pedir el favor a nuestro hermano Juan Carlos de Bolivia que nos despida en una palabra de oración. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo de enseñanza. Señor, tu palabra nos revela, Padre amado, las verdades tuyas. Y esta lección, Señor, nos enseña que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores, Padre amado. Dios, permite que el amor tuyo, Señor, refleje en nosotros, Padre amado, ese sentir, Padre amado, y no solamente, Señor, sentirlo, sino realizar, Señor, la acción como tú lo hacías, Padre amado, cuando caminabas en aquel tiempo, Señor, y les devolvías la vista a los ciegos, Señor. Padre amado, Señor, atendías, Padre Dios, Señor, cuando en 2 ocasiones, Señor, alimentaste a 4,000, a 5,000 personas, Padre Dios, Señor. El mensaje tuyo no solamente fue, Señor, en palabras, Señor, sino también en obras, Padre Dios, Señor. Y esta lección nos ayuda, nos impulsa, Padre Dios, a amarte en primer lugar a ti, Padre amado, y en segundo lugar a nuestro prójimo, mi Dios, Señor.
Ayúdanos, Padre amado, a que nuestro corazón, Señor, pueda, Señor, sentir lo que tú sentías, Padre amado. Compasión, dice tu palabra, Padre Dios, y eso te llevaba, Señor, a atender a los niños, a las mujeres, a las viudas y a todos necesitados, Santo Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que compartieron esta lección. Bendice sus hogares, sus vidas, Señor, guárdalos, cuídalos, Señor, de esta enfermedad, Padre Dios. De igual manera a nuestro pastor Luis, a su familia, Padre amado. En Cristo Jesús te damos toda la honra y la gloria, Señor. Amén, Padre Dios. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén, amén. Un abrazo. Muchas Feliz noche para todos. Descansen. Nos vemos mañana con algunos, gracias. con otros el jueves y otros el próximo martes. Un abrazo. Gracias, pastor. Gracias. Chao, chao. Gracias. Recuerden que este sábado hay conferencia de líderes. Voy a mandarles la información ahorita. Que el Señor les bendiga. Gracias. Vale, Igual a usted, pastor. Gracias. Buena noche. Gracias, que estén bien. Gracias.